La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida al evento académico denominado Nuevas Formas de Criminalidad, el cual se desarrollará el día de hoy en 2 jornadas. Saludamos la presencia de Magistra Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. PhD Dayana Argüello, coordinadora jurídica de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, miembros de la Red Complementaria de la Defensa Jurídica Pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, la Escuela Defensorial ha preparado este evento académico con el objetivo de reforzar conocimientos y habilidades y procedimientos para mejorar las capacidades de los funcionarios que laboran en esta área. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Registrar su asistencia a través del link de registro que se remitirá a los últimos 15 minutos de cada jornada académica. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren de manera correcta y cumplan con al menos 4 de 5 sesiones del presente curso. Se solicita de manera comedida que enciendan sus cámaras durante todas las sesiones. Adicionalmente, si los participantes desean realizar una pregunta o consulta, lo pueden realizar por medio del chat o alzando la mano virtual de Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. De esta manera, saludamos y damos la bienvenida a la PhD Dayana Argüello, quien abordará el tema Utilización de la inteligencia artificial en la comisión de delitos. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Internacional CEP, PhD en Economía y Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España, línea investigativa, política criminal y derecho penal. Máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Delegada de la Función Judicial por el Consejo Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por esta bienvenida. Igualmente agradezco a la Escuela Defensorial, a la doctora Tania Torres por esta invitación. Para mí realmente es un gusto poder abordar este tema en esta mañana con ustedes y poder compartir un poco sobre esta nueva disciplina, un nuevo tema que nos interesa a todos. El tema que voy a tratar hoy día es la utilización de la inteligencia artificial en la comisión de delitos. Y pues si es que ya está todo listo, podría compartir mi presentación, si me lo indicas, por favor. Sí, por favor, doctora, puede comenzar. Ok, ahí la pueden ver. Sí, Sí, ya. doctora, sí. Gracias. Bueno, como les había indicado, el tema que voy a abordar es sobre la utilización de la inteligencia artificial en la comisión de delitos. Para esto, en esta mañana me parece importante poder abordar principalmente cuál es una definición de lo que es inteligencia artificial, diferenciar este tipo de tecnología con otros tipos de tecnologías como el machine learning, el deep learning, entre otros que voy a mencionar a continuación. Así también me parece y me pareció importante hablar sobre, previamente, sobre los beneficios de la utilización de la inteligencia artificial en la administración de justicia y ver también cómo el desarrollo de la tecnología y de la inteligencia artificial pueden contribuir en la administración de justicia, tanto en la parte procesal como en la parte de investigación en un proceso penal, entre otras cosas. Posteriormente se abordarán algunos referentes que documentan
que documentan la relación entre la comisión de delitos y la utilización de la inteligencia artificial. Así también se abordarán las nuevas criminalidades de inteligencia artificial conforme estudios que se han realizado y que ya son, se han publicado y muestran cuáles serían las nuevas formas de cometer delitos utilizando como herramienta la inteligencia artificial. Y por último, me parece importante abordar nuestra normativa jurídica, el Código Orgánico Integral Penal, para hacer una breve referencia de si es necesario una regulación específica, realizar reformas en con esta nueva disciplina que tenemos ahora. Pues bien, ¿qué es la inteligencia artificial? Para poder definir lo que es la inteligencia artificial, puse en mi presentación algunos conceptos, como por ejemplo de la Real Academia Española, que principalmente al hablar de inteligencia lo define como la capacidad de entender, comprender, de resolver problemas, de conocimiento, comprensión, el acto de entender el sentido en el que se pueda tomar una proposición, un dicho o una expresión, habilidad, destreza. Y pues bien, cuando habla de de la inteligencia artificial, se refiere a una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el razonamiento, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Una de las definiciones más técnicas relevantes de la inteligencia artificial, podemos citar una publicación de Rich y Stewart, autores británicos, que definieron a la inteligencia artificial como la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas en el momento son realizadas por los seres humanos. Es decir, la definen como el campo de estudio que se enfoca en la explicación y la evolución de la conducta inteligente en función de procesos computacionales basadas en la experiencia y en el conocimiento continuo del ambiente. Así, el uso de la inteligencia artificial, como ya les había comentado, ya está generalizado también en la administración de justicia de varios países, por no decirlos en prácticamente todo el mundo. Pues tenemos hemos tenido avances tecnológicos, como que ya voy a comentar a continuación, pero que han sido utilizados para las funciones administrativas, funciones administrativas del sistema de justicia. Podemos, en todo caso, definir o concluir que la inteligencia artificial es cualquier inteligencia similar a la humana, exhibida por una computadora, robot o una máquina. En el uso popular, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una computadora o máquina para imitar la mente humana. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que aprende de ejemplos, de experiencias, de reconocer objetos, comprender, responder el lenguaje, tomar decisiones, resolver problemas y combinar estas y otras capacidades para realizar funciones que un ser humano podría hacer, como saludar a un huésped en un hotel o conducir un automóvil. Es importante indicar que el origen de esta disciplina es relativamente reciente, pues remonta a los años de 1950, y por citar una referencia, por ejemplo, cuando el matemático de origen británico, Alan Mathison Turing, conocido por trabajar para descifrar los códigos utilizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente a través de la máquina Enigma, realizó un influyente trabajo y lo que se denominaba la prueba de Turing, que establecía un criterio por el cual la inteligencia de una máquina se podría juzgar si las respuestas que daba en la prueba no se podían distinguir de las que hubiera dado un ser humano. Entonces, debemos también diferenciar, como les había dicho al inicio, es importante diferenciar la inteligencia artificial de otro tipo de tecnologías, como la robótica, Big Data, el Machine Learning,
el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales artificiales y el blockchain. Es importante diferenciar estos conceptos, aunque básicamente los que mencioné ahora, son ramas o disciplinas, en su mayoría, de la inteligencia artificial. Principalmente de la robótica se diferencia porque la robótica se ocupa específicamente del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de los robots. Cuando hablamos de Big Data, nos hacemos referencia a la gestión de datos de manera masiva. Cuando nos referimos al machine learning, es una aplicación de la inteligencia artificial que proporciona a los sistemas la capacidad de aprender y mejorar automáticamente de la experiencia sin requerir programación. El aprendizaje automático se enfoca en el desarrollo de programas informáticos que pueden acceder a los datos y los utilizan para aprender por sí mismos. Luego tenemos el deep learning, el deep learning es un tipo de machine learning eh, que se utiliza para realizar tareas como las hacemos los seres humanos. Es como el deep learning, un conocimiento profundo, como el reconocimiento del habla, de la identificación de imágenes o hacer predicciones, que, como les indicaba, es una rama de la inteligencia artificial a través del cual se alimenta a la máquina, al computador, de experiencias, de experiencias, reconocimientos que hacen los seres humanos. Luego tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que también es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales como el español, el inglés u otros idiomas. Luego tenemos las redes neuronales artificiales, que también es un tipo de inteligencia artificial y este enseña a las computadoras a procesar datos de una manera que esté inspirada en la forma en que lo hace el cerebro humano. Se trata de un tipo de proceso de machine learning llamado aprendizaje profundo que utiliza los nudos o neuronas interconectados en una estructura de capas que se parece al cerebro humano. Luego tenemos la tecnología del blockchain, que permite, ¿qué se refiere al blockchain? Es un tipo de tecnología que permite la creación de tokens y contratos inteligentes, lo que facilita la representación y la automatización de acuerdos y transacciones. Pues bien, establecidas estas diferencias, como vuelvo a indicar, y ya establecida la definición de lo que es inteligencia artificial, podemos pasar a los beneficios que ha traído la inteligencia artificial en el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en España, el sistema de administración de justicia español ya cuenta con varios programas en los que se ha beneficiado por la aplicación de la herramienta de la inteligencia artificial. En este sentido, traigo a discusión algunos mecanismos, algunos métodos que son utilizados por el sistema de Administración Justicia Español, que como vamos a ver son algunos, quizás unos dos o tres, podríamos indicar que estamos en nuestro sistema ecuatoriano, contamos con alguno de esos, o que estamos empezando o los estamos implementando. Por ejemplo, con lo del sistema electrónico judicial. Pues bien, en todo caso, tenemos el primero, que se refiere a una clasificación automática de documentos. El objetivo de esta utilidad es obtener clasificaciones automatizadas de documentos con poca o ninguna intervención humana. Es decir, están actualmente entrenando un modelo de lenguaje jurídico que se ha entrenado un sistema con una técnica basada en redes neuronales para el procesamiento del lenguaje natural con lenguaje jurídico, así como un clasificador basado en este mismo sistema
preentrenado con el lenguaje jurídico. Este sistema está pensado para utilizarlos en sistema de gestión procesal o sistemas de comunicaciones telemáticas de la Administración de Justicia. Luego tenemos la extracción de entidades nominales. Este sistema que ya es utilizado en el Ministerio de Justicia español analiza aquellas entidades o grupos de palabras que pueden estar presentes en un documento, como nombres, fechas, números, direcciones, documentos de identificación, para posteriormente poder hacer un tratamiento de estas entidades y realizar tareas más complejas como la anonimización documental, que ya lo explicaré después de esta, y la relación de entidades entre los distintos documentos de un expediente. ¿Para qué sirve esto? Mediante esta aplicación se permite, por ejemplo, extraer los domicilios, extraer las fichas de las personas con sus domicilios, y esto sirve para, por ejemplo, realizar citaciones de las personas. Entonces se extrae esa información y ya el sistema arroja toda esa información para facilitar el tema de citaciones. Luego tenemos el anonimizador documental, que el principal objetivo de este método es obtener documentos que sin pérdida en el sentido o en el contenido aporten información de los sujetos mencionados, empleando para ello algunos de los métodos de sustitución previstos. Por ejemplo, esto sirve para trasladar en el traslado de documentos al resto de partes en casos de violencia contra la mujer, por ejemplo, con el fin de ocultar domicilios, teléfonos de la víctima, datos personales que generalmente son reservados. El sistema automáticamente lo elimina o lo oculta sin la intervención de una persona, ¿no? Luego tenemos también la llamada calculadora 988. ¿A qué se refiere esta calculadora? Esta calculadora empezó como un programa piloto en la Fiscalía del Tribunal Supremo en el 2018, habiendo sido ya implementada en el territorio español y estaba basada en la robotización. Esto sirve, por ejemplo, cuando una persona es condenada, tiene múltiples condenas y de conformidad al Código Penal español procede su acumulación. Entonces se introduce a través de unos formularios las condenas en orden cronológico para que esta herramienta analice todas las combinaciones posibles de acuerdo a la normativa de la materia, sobre bloques de acumulación, bloques de acumulación y arroje de forma automática el resultado. Eh, esta herramienta, evidentemente nosotros no contamos con eso en nuestro sistema jurídico ecuatoriano, pero resulta muy interesante, pues como sabemos, el tema de acumulación de penas es un tema que lo tratan los jueces de garantías penitenciarias. Sin embargo, este sistema o este método facilita que se haga este cálculo y facilita e incluso se lo hace sin una solicitud previa o que se ingrese un expediente. Es del sistema el que ya conforme toda la información que se ingresa de una persona que es sentenciada, automáticamente calcula y establece conforme igual a la normativa aplicable cuál sería el tiempo de la pena. Luego también tenemos el llamado método de cancelación automática de antecedentes penales. Como su nombre bien lo indica, este sistema o este método es un proyecto igual desarrollado por el Ministerio de Justicia español y mediante técnicas de robotización igual se produce la cancelación automática de antecedentes penales eh, sin necesidad de solicitud previa. En la legislación española está previsto esa solicitud que se la puede realizar conforme la normativa aplicable y pues este sistema lo hace sin la necesidad igual de una persona que lo haga de manera manual. Luego está la textualización de vistas, el dictado de voz jurídico,
que básicamente se refieren a se refieren a un sistema de transcripción de voz jurídica que permite transcribir la voz natural mediante un sistema de tecnología de inteligencia artificial basada con redes neuronales profundas, que no exige entrenamiento previo y que alcanza un 99% de aciertos. Eh, este sistema, nosotros sí contamos con estos dictadores de voz jurídico. Sin embargo, son dictadores que no han sido no han sido desarrollados, como por ejemplo en el sistema español, o que no cuenta con la tecnología o con la inteligencia artificial que cuenta el sistema español. Pues los sistemas de dictado de voz jurídico que tenemos, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia, muchas veces presentan algunos errores, se utilizan más para el tema de audiencias, sin embargo, existen errores. Entonces, la inteligencia artificial lo que busca es precisamente reducir estos errores y que sea un tema de 99% de confiabilidad. Luego está el buscador 360, que es básicamente un buscador documental avanzado que incluye funciones de búsqueda semántica. A través de este sistema se pueden hacer búsquedas mediante escritura o lenguaje natural en todos los documentos del sistema de gestión procesal. Y luego un sistema de biometría para efectos de comparecencia. Este se trata de un sistema para dotar a los órganos judiciales de sistemas de identificación automática y autónoma a través de sistemas biométricos. De esta manera se podrán identificar inequívocamente aquellas personas que tengan que comparecer en sedes judiciales, por ejemplo, las personas que están cumpliendo una medida cautelar penal. Entonces, estos sistemas biométricos básicamente tienen esa funcionalidad. Bueno, a continuación, es importante hablar de los referentes mediáticos que documentan la relación entre la comisión de delitos con y por inteligencia artificial. En este sentido, traigo a la discusión, por ejemplo, algunas investigaciones que se han dado en el 2018, 2019, 2020. En el 2018 hay algunas investigaciones sobre el machine learning para elaborar programas de hackeo. Por ejemplo, lo realizó el equipo de investigadores de IBM Corp y usó la técnica de inteligencia artificial conocido como aprendizaje de máquinas para elaborar programas de hackeo que podrían vulnerar las mejores defensas y las medidas defensivas y advirtieron que los delitos podrían llegar a un nivel insospechado de perfección con ello. Luego, en el mismo año, tenemos publicaciones sobre la posibilidad de que los cibercriminales, que algunos autores los denominan como delincuencia informática organizada, puedan utilizar inteligencia artificial para cometer delitos. En el 2019, en Hungría se tiene conocimiento del primer delito que se cometió con ayuda de inteligencia artificial al realizar la simulación de la voz de un CEO para solicitar un depósito de 243.000 euros entre una empresa eléctrica y un proveedor que efectivamente se realizó. En el 2020 tenemos un estudio publicado en el Crime Science titulado que se refiere a a los posibles delitos que se pueden cometer con inteligencia artificial. Elaborado por el investigador es el doctor Lewis Griffin del Departamento de Informática de la Universidad de College de Londres. Este artículo esta publicación o investigación es muy importante en este ámbito, puesto que a través de un sistema de estadístico, medir datos cualitativos y cuantitativos, el profesor Griffin establece 20 nuevas formas de criminalidad que se pueden cometer a través de la comisión de delitos.
y los va desarrollando por el nivel de afectación que pueden tener, o por así decirlo, el daño más grave, el menor daño y los que tienen bajo daño. Incluso también los que los agrupa como los que son más dañinos o los que son más difíciles de combatir o más difíciles de poder y de poder reconocer que realmente se tratan de delitos por inteligencia artificial. Y pues me parece importante poder abordarlos. Y en este caso voy a explicar brevemente alguno de ellos, como por ejemplo, como les decía, desarrolla estas 20 nuevas formas de criminalidades, habla de la suplantación de audio o video. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que referirnos que los seres humanos tienen una fuerte tendencia a creer lo que ven y oyen, por lo que tradicionalmente se ha dado mucha credibilidad y a menudo fuerza legal a las pruebas de audio y video, a pesar de largas historias de engaños fotográficos. Entonces, los avances recientes o investigaciones han aumentado significativamente el alcance para la generación de un contenido falso. Ya se pueden fabricar personificaciones convincentes de objetivos siguiendo un guión fijo y se espera que sigan imitaciones interactivas. Se ha previsto también una amplia gama de aplicaciones criminales con una tecnología llamado deepfake para explotar la confianza implícita de las personas en estos medios, incluyendo la suplantación de niños ante padres ancianos a través de videollamadas para obtener acceso a fondos, usos por teléfono para solicitar accesos a sistemas de seguros y videos falsos de figuras públicas. Habiendo Así, la suplantación de identidad en audio o video se clasifica como el delito más preocupante de toda esta investigación o de este estudio, puesto que, como les indicaba, realmente para efectos de pruebas o reunir elementos probatorios, siempre es un elemento muy fuerte, un audio, un video, entonces que con la inteligencia artificial se pueda ya realizar esta suplantación, pues es una forma o nueva forma de criminalidad que en el futuro veremos realmente los problemas que van a traer con esto. Luego también tenemos como otra nueva forma de criminalidad los vehículos sin conductor como armas. Este tipo se refiere a que los vehículos de motor se han utilizado durante mucho tiempo como mecanismo de lanzamientos explosivos y como armas cinéticas de terror. Y la prevalencia de estos ha aumentado en los últimos años. Los vehículos están mucho más disponibles en la mayoría de países que las armas, la mayoría de países que los utilizan como armas de fuego y explosivos en países donde están en constantes ataques, perdón. Y pues este es otro de los delitos que se plantea, que van a ser vehículos autónomos, que cumplan con toda la funcionalidad por sí solos. Ya se están implementando capacidades de conducción autónomas, así también el estacionamiento asistido, la guía de carril. Y los vehículos autónomos permitirían potencialmente la expansión a perpetradores individuales a realizar múltiples ataques, incluso coordinando un gran número de vehículos a la vez. Los automóviles sin conductor seguramente incluirán amplios sistemas de seguridad que deberán ser anulados, por lo que los ataques sin conductor tendrán una barrera de entrada más alta en la actualidad, lo que requerirá habilidad tecnológica y de organización para poder también combatir con este tipo de herramientas para diferentes crímenes. Luego,
Tenemos también el phishing, que bueno, ese no es un término desconocido, es un ataque de ingeniería social que tiene como objetivo para recopilar información segura o instalar virus a través de un mensaje digital que pretende ser de una parte confiable, como el banco del usuario, es decir, a través de un correo electrónico, se suplanta la información, la identificación o se suplanta un correo electrónico que nosotros tenemos en nuestra base de datos y pues nos llega ese correo supuestamente de esa persona con información o con enlaces o con adjuntos que necesitan ser descargados y pues el usuario cree en que es el contacto realmente que tiene en su sistema y pues generalmente caen estos ataques cibernéticos que pretenden robar información o robar datos del usuario. Luego tenemos la interrupción de los sistemas controlados por la inteligencia artificial. Pues bien, de la misma manera que la inteligencia artificial o mejor dicho, está avanzado y ya hay se han desarrollado importantes sistemas de seguridad controlados por inteligencia artificial. Ahora es lo contrario, ¿no? Pues hay una interrupción de estos sistemas controlados por la inteligencia artificial, que más bien busca romper con esta protección o estos sistemas de seguridad a través de la propia inteligencia artificial. Luego también tenemos el chantaje a gran escala y pues el chantaje tradicional implica la extorsión bajo la amenaza de exponer pruebas de delincuencia o irregularidades o información personal vergonzosa. Y es un factor limitante en el chantaje tradicional es la adquisición de dichas pruebas. El delito solo vale la pena si la víctima paga más por suprimir esas pruebas lo que cuesta adquirirlas. Entonces, la inteligencia artificial se puede utilizar, se puede utilizar para hacer esto, para, eh, para hacer esto a una escala mucho mayor, recopilando información de las redes sociales o de grandes conjuntos de datos personales, como registros, correo electrónicos, historial de navegación, contenido del disco duro o del teléfono, y luego identificando vulnerabilidades específicas para un gran número de objetivos potenciales y adaptar los mensajes de amenaza a cada uno de ellos. Este también es utilizado a través, por ejemplo, de correos electrónicos. Es un poco que igual hay una suplantación pueden venir atados a una suplantación de identidad y pues contienen mensajes o fotos que son enviados a gran escala, como su palabra lo indica, a varios correos, con mensajes de extorsión solicitando dinero y pues hay mucha gente que realmente cae en estas nuevas formas de crimen que tenemos y sobre todo estas nuevas modalidades que se están dando a través de la inteligencia artificial o de diferentes tecnologías. De igual manera, tenemos las noticias falsas creadas por la inteligencia artificial. En este sentido, estas apuntan a la credibilidad al ser o parecer emitidas desde una fuente confiable. De igual manera, además de obtener una información falsa, las noticias falsas en cantidad, se dan en cantidad suficiente para desviar la atención de la información verdadera. Los de, Cuando se realizó esta investigación o este estudio sobre estas nuevas formas de criminalidades, consideraron que la posibilidad de que la tecnología de la inteligencia artificial genere contenido de noticias falsas era muy alta, realmente, que podría utilizarse para generar muchas versiones de un contenido particular, aparentemente de múltiples fuentes, para aumentar su visibilidad y credibilidad y elegir el contenido o su presentación de forma personalizada para potenciar el impacto. El delito
obtuvo, este tipo de delito en esta investigación obtuvo un puntaje alto respecto a la dificultad que generaría estos nuevos delitos para ser identificados. Estos que les mencioné, como la suplantación de audio, video, vehículos sin conductor como armas, el phishing, la interrupción de los sistemas controlados por la inteligencia artificial, el chantaje a gran escala, las noticias falsas creadas por la inteligencia artificial han sido calificados como los delitos que pueden generar más daño y que también son considerados más difíciles de descubrir o de probar. Luego, en un rango medio están los siguientes: los robots militares, el llamado Snake Oil, la manipulación de datos, los ciberataques basados en el aprendizaje, los drones de ataques autónomos, el llamado mecanismo de online eviction, los engaños al reconocimiento facial y el market booming. Pues para hacer referencia a alguno de estos es importante indicar que, por ejemplo, respecto a los robots militares, como ocurre en muchos campos del desarrollo tecnológico, los militares tienen un interés significativo en la investigación en robótica, con objetivos potencialmente muy diferentes a lo de los usuarios civiles, a pesar de muchas superposiciones metodológicas. Se puede esperar que cualquier disponibilidad de equipo militar, por ejemplo, armas de fuego o explosivos, para organizaciones criminales o terroristas que representan una amenaza grave. Y se estaría ciertamente en el caso de los robots autónomos destinados al campo de batalla o al despliegue defensivo. Cuando hablamos del la técnica, el tipo de robo, perdón, tipo de criminalidad como el Snake Oil, nos referimos a la venta de servicios fraudulentos disfrazados por la inteligencia artificial o utilizando, por así llamarlo, una cortina de humo. Es un tipo de fraude muy factible y casi no presenta barreras técnicas. Las ganancias potenciales respecto a esto son muy altas. Hay muchos ejemplos históricos notorios de estafadores que venden costosas, por así decirlo, chucherías tecnológicas a grandes organizaciones. Entonces son tipos de fraudes que engañan, dan eh, dan a pensar que se trata de cosas costosas, cuando en realidad los camuflan bajo otro tipo de forma. Luego tenemos la manipulación de datos, que básicamente esta forma permite introducir deliberadamente eh, sesgos específicos con un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de dañar a los rivales comerciales, distorsionar el discurso político o sembrar desconfianza pública o con la intención de una explotación posterior. También tenemos los ciberataques basados en el aprendizaje. Los ciberataques existentes tienden a ser sofisticados y adaptados a un objetivo particular, basándose en el peso de los números, por ejemplo, ataques distribuidos, de denegación de servicio, escaneo de puertos. La inteligencia artificial plantea la posibilidad de ataques que sean tanto específicos como masivos, utilizando, por ejemplo, enfoques de aprendizaje por refuerzo para sondear las debilidades de muchos sistemas en paralelo antes de lanzar múltiples ataques simultáneamente. Luego también están la utilización de drones, como de drones de ataque y que se manejan de manera autónoma, al igual que como hablamos de los vehículos sin conductor o de los robots militares, igual los drones tendrían con inteligencia artificial un manejo autónomo sin necesidad de que lo maneje alguna persona. De esto ya hemos podido ver también en las últimas modalidades de guerra, en los conflictos entre
en Israel y Palestina, pues utilizaron drones que fueron dirigidos al territorio enemigo, por así decirlo, y que también utilizan este mecanismo de inteligencia artificial. Luego está el online eviction, que básicamente se refiere como un tipo de desalojo en línea, por así decirlo. Es realmente es una amenaza de extorsión en línea para dañar o privar derechos a grupos de usuarios o para causar caos. Está también entre estos algunos ataques cibernéticos y de phishing existentes que intentan por medios de diferentes tipos de virus atacar y extorsionar, amenazar. Luego también tenemos engaños al reconocimiento facial y pues como nosotros conocemos, eh, precisamente a través de la inteligencia artificial, los teléfonos o muchos sistemas de seguridad tienen ya reconocimiento facial, sistemas biométricos para identificar que se trata de esa persona. Entonces también la inteligencia artificial, igual, ahora lo que busca se podría utilizar, perdón, como una herramienta para engañar a este reconocimiento facial y pues realmente cometer algún tipo de delito. Y luego tenemos el marketing bombing, que es realmente un bombardeo del mercado, que es la manipulación de los mercados financieros o de valores a través de operaciones específicas, probablemente de alta frecuencia, con el fin de dañar a los competidores, las divisas o el sistema económico en su conjunto. Eh, pues bien, estas son las otras formas de criminalidad que podríamos considerarlo como un rango medio. Y luego tenemos una forma de criminalidad que también han sido identificadas, que los catalogan como los de bajo riesgo o bajo nivel, precisamente porque pueden ser más detectables o no son muy elaborados y no podrían, no, su sistema como de protección no es muy elaborado, entonces podrían interferirse o podrían detectarse. Respecto a este, tenemos el bias exploitation, que es realmente la explotación sesgada. Es descubrir y aprovechar los sesgos aprendidos en algoritmos influyentes y ampliamente utilizados. Por ejemplo, a, apostar por las recomendaciones de YouTube para canalizar a los espectadores hacia la propaganda o por la clasificación de Google para elevar el perfil de los productos o denigrar a los competidores. En la práctica, este comportamiento es muy extendido, a menudo no es ilegal, aunque puede ir en contra de términos de servicios del proveedor. Se considera un modelo de negocio en línea legítimo, aunque es turbio, porque realmente, como les digo, aprovechan los sesgos de los algoritmos ampliamente utilizados para apostar en recomendaciones por YouTube o sobre las clasificaciones en Google o sobre el explorador, estas llamadas propagandas. Luego tenemos los robots ladrones, que son pequeños robots autónomos que podrían introducirse en las instalaciones a través de pequeños puntos de acceso, como buzones para recuperar llaves o abrir puertas que permitan la entrada a ladrones humanos. Los recursos y técnicos de estos tipos de robots serían muy limitados, por eso se los considera como de bajo riesgo o que son más detectables. Luego también tenemos como otra forma de criminalidad apoyado en la inteligencia artificial, pues lo que ya hablamos también anteriormente, evadir la detección de la inteligencia artificial, aprovechándose precisamente de la propia inteligencia artificial. Luego están las reseñas falsas escritas por la inteligencia artificial, y a esto se refiere a una generación automática de contenidos para sitios como Amazon o TripAdvisor para dar una impresión falsa de un producto o servicio y atraer a los clientes de él.
Luego también tenemos el tipo de acecho asistido por la inteligencia artificial, que es igual este tipo de enviar propagandas o recomendaciones, aprovecharse del algoritmo del algoritmo de los sitios que uno visita en redes, en el buscador, en el navegador, y pues enviar toda esta información que llamaría como el acecho asistido, acechar a alguien en línea por inteligencia artificial. Luego, también tenemos la falsificación, evidentemente, la generación de contenido falso, como arte, música, que puede venderse bajo falsos pretextos en cuanto a su autoría. Pues bien, ahora es importante hablar sobre la normativa jurídica de respecto a la inteligencia artificial. Hay algunos referentes internacionales sobre la regulación de una inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el libro blanco sobre la inteligencia artificial, que fue publicado en el 2020, elaborado por la Comisión Europea, que precisamente trae algunos establece ejes fundamentales para el desarrollo de la política en esta materia, de tecnología y de datos. Luego tenemos la ordenanza que regula el reconocimiento facial en la ciudad de San Francisco esto se hizo en el 2019, y que básicamente está relacionada con la protección de la privacidad, regula diversos aspectos de la tecnología, de reconocimiento facial, la vigilancia masiva y los derechos y libertades de los residentes. Luego está también en el 2010, en el 2008, como regulación el Biometric Information Privacy Act, que básicamente es una primera regulación respecto a las tecnologías y el tratamiento de datos biométricos, precisamente frente a esto que les comentaba, que la inteligencia artificial puede ser utilizada para irrumpir o dañar o interferir en en estos sistemas biométricos que tenemos actualmente. Luego, también tenemos algunas que si bien no es normativa o no es un tema no es una normativa, pues en el año 2019 hubo una campaña internacional impulsada por 130 ONGs ante la ONU, que solicitaban negociar un tratado que prohíba los llamados robots asesinos y las armas autónomas de inteligencia artificial capaces de operar sin instrucciones humanas. Luego, también tenemos en el 2017 en el Parlamento Europeo respecto a las recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre la robótica. Perdón. Y posteriormente también la UNESCO publicó un documento sobre la inteligencia artificial y la igualdad de género, así como algunos elementos, algunos lineamientos sobre estos temas. Y también es importante mencionar el régimen de responsabilidad civil de inteligencia artificial, que fue elaborado en el 2020 por la Unión Europea. Ahora, la pregunta que nosotros nos planteamos es si necesitamos una regulación específica, si realmente es necesario una reforma a nuestra normativa, considerando estas nuevas formas de criminalidad que pueden ser cometidas por inteligencia artificial. Frente a esto, la respuesta, pues, en su mayoría, podría ser que no, puesto que la inteligencia artificial es una herramienta para la comisión de ese delito. Y pues hay algunos tipos penales que se podrían ajustar a estas nuevas formas de criminalidad, no todos, como los que hemos visto, hay algunos que yo creo que en el futuro, viendo la necesidad, valorando un tema ya de política criminal, si es que en efecto será necesaria una regulación específica. Al momento,
nuestro Código Orgánico Integral Penal cuenta con algunos tipos penales que se refieren precisamente a sancionar este tipo de conductas respecto a, por ejemplo, los delitos informáticos que se incorporaron en el Ecuador ya desde el año 2002. El delito informático en el Ecuador se remonta al año 2002 con la expedición de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, conocida como la Ley número 67, que contenía las infracciones informáticas, incrementando incipientemente el repertorio de delitos de esta modalidad delictiva propia de los adelantos tecnológicos y la utilización de la computadora, teléfonos, móvil y la informática. Posteriormente, en el Código Orgánico Integral Penal se ubican los delitos informáticos por el bien jurídico lesionado, como la pornografía infantil, en las graves violaciones a los derechos humanos, la violación a la intimidad, en el capítulo de delitos contra el derecho a la libertad, así también la apropiación fraudulenta de un derecho a la propiedad, en el derecho a la propiedad, perdón, la revelación ilegal, intercepción y transferencia electrónica de datos, así como los ataques a los sistemas informáticos, sobre información reservada, en los delitos contra la seguridad de los sistemas de información y comunicación, entre otros. En este sentido, también, como les indicaba, tenemos algunos tipos penales como la suplantación de la identidad, la violación a la intimidad, la pornografía infantil, el ciberacoso y es importante, por ejemplo, traer a la discusión que en España, en Badajoz, ya sucedió un caso en el que menores de edad modificaron imágenes de niñas, las tomaron imágenes de sus redes sociales o tomaron fotos y modificaron mostrando, mediante inteligencia artificial, mostrándolas desnudas. Entonces, este caso fue llevado ante los tribunales y los niños, los menores de edad fueron también sancionados por delitos de pornografía infantil y entre otros delitos contra la integridad moral. En este sentido, es importante analizar si nuestra legislación puede o prevé algún tipo de delito que pueda sancionar este tipo de conductas. Pues realmente cuando hablamos de imágenes falsas, creadas por inteligencia artificial, pues, por ejemplo, es importante referirnos al artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de la pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Este tipo penal establece lo siguiente, ¿no? La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido. Será sancionado con una pena privativa de 13 a 16 años. En este sentido, es importante indicar que este tipo penal sí cubre o sí prevé este tipo de conductas, por ejemplo, de subir imágenes de niños simulando, simuladas, que podría eh, enmarcarse esa simulación a un tema de modificar o simular una foto con inteligencia artificial. Realmente este tipo penal creo que es el que mm, más se podría utilizar en estos casos al hablar de contenidos simulados, ¿ya? En el caso de otro tipo de delitos, no contamos con esa precisión o con esas definiciones y pues considero que se puede tornar un poco más complicado. Por ejemplo, en el de suplantación de identidad.
El tipo penal de suplantación de identidad de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que será sancionada la persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero en perjuicio de una persona. En casos en los que, por ejemplo, como los que sucedió, los que, el que les comentaba que sucedió en España, en el que se suben imágenes de niñas o de niñas o adolescentes manipuladas, en las que están manipuladas y que mediante inteligencia artificial están desnudas, pues también podría presentarse casos en los que se hace lo mismo con con personas adultas o se suplanta la identidad de esas personas. Sin embargo, él no podría encasillarse en este tipo penal de por sí, puesto que el tipo penal exige que exista un beneficio para sí o para un tercero, y realmente puede ser, no puede necesariamente con estos mecanismos ahora como el que les comento, no necesariamente puede haber un beneficio para sí o para un tercero, por lo que realmente es un tipo penal que no se podría aplicar en estos casos en los que se utiliza la imagen o la voz, o perdón, se utiliza la imagen de una persona para, para suplantarla y que puede ser simplemente por perjudicarla. Entonces, quizás el tipo penal también podría plantear una opción de suplantación de identidad en perjuicio de una persona, eliminando la parte o no eliminando simplemente otra modalidad u otra forma en la que no sea necesario probar que se obtenga un beneficio para sí o para una tercera persona. Pues está claro que el subir una imagen de una persona en la que se pueda modificar una situación o suplantando su identidad puede traer graves perjuicios a la integridad de esa persona. Igualmente, nosotros tenemos el tipo penal de violación a la intimidad y así también tenemos previsto en el acoso sexual, en el tipo previsto en el 66 del Código Orgánico Integral Penal, también tenemos el ciberacoso sexual, que como lo describe el tipo penal, es cuando la conducta descrita en el inciso del acoso sexual como tal se realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos o digitales, y serán sancionados, ¿no? Con una pena de 1 a 5 años. Igual tenemos en el catálogo de delitos, tenemos algunos delitos que ya son específicos sobre apropiación fraudulenta, de derecho a la propiedad, de manipulación de sistemas informáticos, entre otros. En todo caso, considero que es importante ir viendo cómo se va desarrollando, cómo se va, vamos avanzando con este tema de la inteligencia artificial y pues en su momento será necesario plantearse indiscutiblemente la necesidad de realizar reformas a la legislación. Ahora, me parece importante también indicar que hay una parte de investigadores que plantean un tipo de responsabilidad respecto a la inteligencia artificial. Lo plantean como un tipo de similar a la responsabilidad de la persona jurídica. Y pues bueno, es un tema que no se ha estudiado, que no hay realmente mucha información, hay pocos artículos sobre eso, pero es un tema interesante, puesto que como nosotros conocemos actualmente en nuestra legislación y la doctrina mayoritaria, realmente no nos permite un tema de responsabilidad penal a la inteligencia artificial, sino un tipo de responsabilidad a la persona natural, a la persona jurídica. Pero pues es interesante también poder estudiar eso y lo que sí está claro es que ahorita el tema de regulaciones, de reformas, debe enfocarse a la comisión de delitos que utilizan como herramienta la inteligencia artificial, que puede ser que con eso creo que por el momento puede solventar los posibles problemas que pueden haber. Eso realmente sería todo. Agradezco mucho por su tiempo y pues bueno, me quedo al pendiente de si es que existe alguna pregunta, con mucho gusto la responderé.
Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, doctora. No sé si tal vez algún participante desea hacer una pregunta levantando la mano. Mm, Diego, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te Sí. escucha. Le agradezco muchísimo. Eh, que- Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Eh, Me gustaría saber, en nuestro país no se enfoca la educación eh, hacia hablarnos sobre la inteligencia artificial. Nosotros, se puede decir que dentro de la, el- la forma en la que nos presentan ¿cómo decirlo? Como el currículum ecuatoriano sobre la inteligencia artificial enfocada en la educación no ha avanzado. ¿Cómo creen que deberían hacer los funcionarios o el Estado para apropiarnos de eso nosotros como estudiantes? No sé si me quedó clara la pregunta. Sí, creo que sí, creo que la pregunta se va un poco enfocada en que si nosotros al no tener una regulación específica de qué pasa si se comete un delito con inteligencia artificial y esto no está sancionado, cómo se actúa, cómo procede. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Pues bueno, realmente sobre eso, como les había comentado, pues claro, nuestra regulación jurídica penal no establece como tal cometer un delito con inteligencia o a través de la herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay algunos delitos en los que se incluye que se puede realizar esa conducta o la conducta se sancionará cuando se utilice cualquiera, por ejemplo, como en el del artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del acoso sexual. En el segundo inciso, al referirse al ciberacoso sexual, pues se describe específicamente que será sancionada esa conducta cuando se utilice, utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos o digitales. Vale recordar que la inteligencia artificial es un tipo de tecnología, entonces en ese sentido, pues puede enmarcarse en este tipo de casos cuando el tipo penal habla de que la conducta se desarrolle utilizando algún tipo de tecnología, algún tipo de tecnología, perdón, de tecnología de la información, de medios tecnológicos, pues puede incluirse la utilización de herramientas de inteligencia artificial. No en todos los delitos está previsto, pues como realmente es un tema que se está desarrollando, este tema, por ejemplo, de las imágenes falsas, de las imágenes, de los audios, de los videos, de imágenes que se suben a la red. eh, pueden resultar falsas. En este sentido, pues nuestra regulación aún no está adaptada a eso. Sin embargo, por ejemplo, también, como les decía, en el de pornografía infantil, el tipo penal sanciona la difusión de este contenido sexual de niños o niñas de contenidos reales o simulados. Entonces, por ejemplo, en ese tipo penal también se habla de una simulación en la que se puede hablar de una utilización de herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo. Pero básicamente creo que el camino es ir viendo cómo se van desarrollando las investigaciones, cuáles son los elementos, cuáles son las nuevas formas de criminalidad que en efecto se van presentando en nuestro país y pues luego cuáles son todos los problemas, porque realmente nosotros aprendemos a partir también de la experiencia y de lo que necesitamos como sociedad para regular. Entonces, a partir de la experiencia de cuáles son los problemas que se van presentando en la fase probatoria, pues ahí podremos también determinar si es necesario una regulación específica, una reforma
que vaya más allá de los tipos penales que ya tenemos que sancionan este tipo, determinadas conductas cuando se utilizan medios de tecnología o medios tecnológicos, electrónicos o digitales. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué proponen como juristas del país para que se castigue los delitos de menores de edad con penas más rigurosas que dejan un precedente en la sociedad? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Porque como que se cortó. Ah, claro, doctora. ¿Qué proponen como juristas del país para que se castiguen a los delitos de menores de edad con penas más rigurosas que dejen un precedente en la sociedad? Sí, bueno, realmente ahí es un tema de política criminal y pues realmente creo que nuestra regulación, por ejemplo, el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, sanciona con una pena la pornografía infantil con una pena de 13 a 16 años, más las agravantes que se puedan imponer, pues es una pena alta, sin embargo, no en un tema de política criminal, más allá de la severidad de la pena, pues nosotros debemos tomar en cuenta otros factores que realmente mediante investigaciones, mediante estudios, han concluido que las penas altas de por sí no son un medio para prevenir delitos o no evitan la comisión de delitos, más bien los medios para una política criminal adecuada para prevenir delitos, de realmente a través de manejar mecanismos de celeridad, certeza de que va a haber una pena. Es decir, de que tenemos un sistema de investigación o un sistema, sí, de investigación criminal adecuado, eficiente, célere, rápido, que realmente va a llegar a una pronta condena. Creo que esa es una de las debilidades que tenemos en nuestro sistema de administración de justicia, pues es algo que, como todos conocemos, hay muchos delitos, se cometen delitos y realmente el sistema es muy lento, el sistema hay muchas trabas. Y pues esa es una parte que es importante en temas de política criminal, que sea un proceso más célere, más rápido, más eficaz y que exista la certeza de que va a haber una sanción. Creo que esos son temas que se deben manejar, se deben trabajar más, igual también investigar cuáles son también las causas, orígenes de estos tipos delictivos y pues atacar esas causas, que realmente es lo que se encarga de estudiar la criminología, utilizar, perdón, investigar, estudiar el porqué de un delito y pues elaborar mecanismos, desarrollar políticas para atacar la comisión de esos delitos. Eh, pues esa sería la respuesta. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, desde su perspectiva, ¿qué consideraciones éticas deben tener en cuenta los legisladores al regular el uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal? Eh, Gracias por la pregunta. Bueno, realmente nosotros tenemos, como les indicaba, tenemos que tomar en cuenta cómo se va desarrollando, qué fenómenos delictuales se van desarrollando en nuestra sociedad. En efecto, nosotros actualmente vemos que se están dando este tema de las imágenes falsas, de videos falsos, de audios falsos que se suben a redes y que dañan la integridad, afectan el derecho a la libertad de las personas, al derecho a la honra. Entonces, en ese sentido, pues es necesario, ya vemos que está pasando eso y pues en el futuro o las consideraciones que deberían tomar en cuenta los legisladores es pues adecuar ciertos o ver la posibilidad la necesidad de incorporar un tipo penal específico para ese tipo de delitos. Hay que tener cuidado porque realmente no podemos tampoco ampliar de por sí un catálogo de delitos que realmente ya es bastante amplio y que se enfoca en varios, que se encuentra dividido de acuerdo al bien jurídico que lesiona. Entonces, es importante también considerar en qué tipos de delitos se necesitaría ampliar o reformar
o quizás incorporar una nueva forma de criminalidad, tomando en cuenta esta nueva modalidad o que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para la comisión de delitos. Hay tipos que por sí no necesitarán y hay otros en los que será necesario una reforma. Y también, como indicaba, será necesario ver cuáles son realmente los problemas que se van dando como en la parte probatoria. Gracias, doctora. Y otra pregunta. Dice, ¿qué sucede si un dispositivo es robado y de este dispositivo se cometen delitos informáticos? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Ok, gracias. Bueno, si un dispositivo es robado, pues lo que tendría mi recomendación en un primer momento es siempre que haya algún robo de un dispositivo electrónico o de una computadora, de un teléfono, debe hacerse la denuncia respectiva respecto a al robo, el hurto de ese bien. Pues esa es como el sustento para poder indicar que en efecto hubo un robo, ¿no? Entonces yo formalizo mi denuncia y pues en el caso que haya se cometa algún tipo de delito con esa información, desde ese dispositivo electrónico, pues tendrá que probarse realmente mediante pericias, no sé, el tema de desde dónde se cometió el delito, desde qué IP se conectó, pues yo puedo utilizar un dispositivo, pero también, por ejemplo, me puedo conectar a una red de Wi-Fi desde una IP determinada. Entonces, son elementos que pueden servir. Entonces, que esas serán ya básicamente pericias que se tendrán que hacer en el proceso para poder determinar que, pues bueno, el dispositivo fue sustraído y que fue utilizado por una persona diferente a su dueño. ¿Está alguien más desea levantar la mano? Ya no tenemos más preguntas en el chat. O si alguien tiene otra duda. Agradecemos la importante intervención de PhD Dayana Argüello. Em, Agradecemos también a las autoridades presentes y a los demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Les recordamos que esta jornada de capacitación finalizará el día de hoy en su última jornada en horario de 4 a 6 de la tarde, con la ponencia del magíster Eduardo León Micheli, socio del Estudio Jurídico León Micheli, quien abordará el tema uso de la tecnología en el crimen organizado. Buen día con todas y todos. Buen día, muchas gracias nuevamente. Hasta luego.